¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy es lunes 15 de abril del año 2024, de la tercera semana del tiempo de Pascua. Como primera lectura meditaremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 8 al 15. El evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículo del 22 al 29. En este relato histórico que se nos presenta en la liturgia de hoy, en la primera lectura, se nos habla de Esteban. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Querido amigo, ¿qué ha pasado con los Esteban de hoy? En nuestro entorno hay mucha necesidad y se necesitan muchos Esteban, donde nosotros podamos llevar la gracia de Dios, el poder de Dios, y poder así manifestar a Jesucristo en la vida de muchas personas que lo necesitan. ¿Dónde están los Esteban de hoy? Es que podríamos decir, queridos amigos, que no somos capaces de acercarnos a Jesús para llenarnos de su gracia. Debemos ser más atrevidos como Esteban. Esteban está en medio de una crisis de persecución, pero él hablaba con sabiduría y con ese espíritu que viene de Dios. Es que a una persona, querido hermano, querido cónyuge, joven, se le nota cuando habla con sabiduría. Y es porque se está esforzando de alguna manera estar cerca del Señor. Lleno de gracia y de poder, anuncia a Jesús. Y qué interesante como lo menciona en esta primera lectura al final del texto bíblico, que muchos se fijaron en él y miraban su rostro parecido al de un ángel. ¿Cuál es el rostro que reflejamos tú y yo en este inicio de semana, en este lunes? ¿Será el rostro de un ángel, como se miraba en el rostro de Esteban? ¿Qué se nos nota en nuestro rostro? Creo yo, querido hermano, que si vamos a dar un consejo a otro, debemos hablar con sabiduría y llevar muchísima esperanza a los demás. Primero dejémonos transformar por la gracia de Dios, para que trabajemos por un mundo más justo. En el evangelio de hoy, querido hermano, se nos relata que Jesús había alimentado a 5,000 personas. De cierta manera, podríamos decir que en aquellos tiempos habían personas que tenían un estatus mejor que las demás. Habían personas necesitadas que andaban en busca de ese alimento nada más físico, detrás del milagro, por así decirlo. Sus discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, pero en la mañana siguiente habían dejado a la otra orilla sus barcas. Pero había mucha gente que iba detrás de Jesús y lo andaban buscando. Algunos de ellos se embarcaron y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Pero aquí vienen unas palabras muy fuertes de parte del Señor. Yo les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. Querido hermano, ¿seremos nosotros igual que esas personas que solo andamos detrás del milagro?
Solo andamos en busca del milagro, de lo que necesitamos, de lo que nos hace falta, o de verdad buscamos con un corazón sincero a Jesús. Aquí muchos siguen a Jesús, pero no todos lo siguen de una manera sincera. Nada más debemos creer, no solamente eso, sino que debemos creerle a Jesús. ¿O solamente lo andamos buscando como un proveedor de alimentos como lo hacían aquellas personas? Hay personas que de repente van por el camino nada más por un interés particular. Pero tú y yo debemos buscar a Dios con un corazón lleno de verdad. Debemos trabajar por un mundo más justo. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar?, le decían algunas personas. Yo no sé si lo hacían solamente por salir del paso. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaban a Jesús. Y Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Querido hermano, una de las cosas es seguir a Jesús, que es algo muy importante. Quizás tú y yo estamos en este seguimiento, pero algo que es muy diferente es creer en Él. Hoy, pidámosle a ese Jesús que se haga su voluntad en este inicio de semana. De repente hemos iniciado sin darle gracias. Démosle gracias. De repente hemos iniciado sin poner nuestros proyectos en las manos de Dios. Ponemos nuestros proyectos en las manos del Señor. Que Dios te bendiga y que tu tristeza hoy se convierta en alegría. Feliz inicio de semana.